Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Tan lindo huipil llevabas llorona que la Virgen te creí. Tan lindo huipil llevabas llorona que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Soy África García del Distrito Bibliotecario Público Poudre River. Por más de una década, nuestra comunidad e instituciones aliadas han celebrado el Día de Muertos con la biblioteca. Nuestros voluntarios han sido una parte muy importante de esta celebración y hoy queremos hacer un agradecimiento público a Gloria García, Mary Dean, Santiago Chávez, Joaquín Ribalcova, el grupo de danza Quetzalcoatl, TV Lipog, Aquiles Quiroga, Andrea Purdy, Maura Velázquez y las organizaciones aliadas. Good evening and welcome. Thanks for joining us in this presentation. I'm Africa Garcia from Poudre River Public Library District. For over a decade, our community and partners have celebrated Day of the Dead with the library. Our volunteers have always been a very important part of this celebration. And today we want to publicly thank Gloria Garcia, Mary Dean, Santiago Chavez, Joaquín Ribalcova, el grupo de danza Quetzalcoatl, Tibian Casey Lipog, Aquiles Quiroga, Andrea Purde, Maura Velázquez, and our partners. Esta presentación será en español con interpretación en inglés. This presentation will be in Spanish with simultaneous interpretation to English. Quiero darle la bienvenida a Ali Eden de Language Justice, quien dará la explicación de la interpretación. I welcome Ali Eden from Language Justice, who will explain the dynamic of the interpretation. Welcome, Ali. Buenas tardes a todos. Good evening, everyone. My name is Ali Eden, and I'm a simultaneous interpreter with the Community Language Cooperative. Mi nombre es Ali Eden. Soy una intérprete simultánea con la Cooperativa de Lenguaje Comunitario. To achieve language justice tonight, we are going to seek to create a space in which everyone can participate in the language of their heart, in the language of their home. This is an approach we call language justice, and in order to use it tonight, we're going to be using simultaneous interpretation on Zoom's interpretation feature. In just a few moments, I'll explain how to access that feature. Esta noche tratamos de lograr lo que se llama la justicia del lenguaje, es decir, que queremos crear un espacio en que todos puedan hablar y participar en el lenguaje de su corazón, de su hogar. Para lograr este objetivo, vamos a usar la función de interpretación simultánea en Zoom esta tarde. Voy a explicar cómo se accede. If you're on a computer screen, in just a few moments, what you'll see is at the bottom of your screen, a globe icon will appear. When you click on that globe, you'll see three options. You can choose from the English channel if you'd like to listen and participate in English, from the Spanish channel if you'd like to listen and participate in Spanish, or the off channel if you do not wish to hear either English or Spanish translation because you understand both languages comfortably. You'll find the same three options in the upper right-hand corner of a telephone or a tablet where there's three little dots. Again, you'll click on those three dots,
click on language interpretation, and then click on the language channel in which you'd like to participate this evening. Ustedes que están en computadoras, lo que van a ver en unos minutos es van a ver un globo en la parte inferior de la pantalla. Cuando le haces clic en el globo, aparecen tres opciones. Uno para inglés, para los que prefieren hablar y participar en inglés. Otro para español, si prefieres escuchar y hablar en español. Y otro que dice off, que es para aquellas personas que son bilingües y no quieren escuchar la interpretación. Las mismas tres opciones aparecen en teléfonos y tabletas. Si buscas en la mano derecha, en la parte de arriba, hay tres puntitos. Y cuando haces clic ahí, sale Language Interpretation, interpretación del lenguaje. Puedes hacer clic y luego aparecen los tres canales, inglés, español o off. Just a few reminders, I am going to be interpreting simultaneously, so just please be aware of your speed and velocity as you ask questions tonight, speed and clarity as you ask questions tonight. And everyone, I believe, will be on mute tonight so that the panelists can fully present the content. If you're experiencing any sort of technological difficulties, let us know via the chat box as quickly as possible so that we can make sure everyone is able to participate fully. Algunas otras cosas que tener en cuenta, estoy interpretando simultáneamente, así que por favor, cuando hacen preguntas, que las hagan con moderación de velocidad y mucha claridad. La otra cosa que quiero mencionar es si están experimentando problemas con la tecnología, por favor, déjenos saber lo más pronto posible a través de la función de preguntas y respuestas para resolver el asunto, para que no sufran en silencio. All right, and without further ado, we'll go ahead and turn on those channels and make sure everyone can listen. Vamos a aprender ahora los canales para averiguar que todos puedan escuchar. Thank you for having me. You should be able to see your language option now. Ahora aparecen las opciones. Este es el canal de español. ¿Me oyen en el canal de español? Buenas noches y nuevamente bienvenidos. Soy Ludy Rueda del Departamento de Servicios Comunitarios del Distrito Bibliotecario Público Poudre River. Antes de iniciar, quisiéramos compartir con ustedes algunos puntos. Este webinar está siendo grabado y se compartirá en el canal de YouTube de la biblioteca. Las cámaras y micrófonos de los participantes se encuentran desactivados. La presentación durará aproximadamente 45 minutos. Los invitamos a mandar sus preguntas utilizando el chat o la sección de Q&A que se encuentra debajo de sus pantallas, ya que al finalizar la charla, nuestra invitada dará respuestas a sus preguntas. El personal de la biblioteca estará monitoreando estas funciones. Les pedimos que sean cautelosos con la selección de sus palabras, ya que este es un evento familiar. Cualquier participante haciendo uso indebido de esta función será removido de la reunión. Gracias. Gracias, Ludy. Y sin más preámbulos, es un honor presentarles a la antropóloga y arqueóloga mexicana, la doctora Guadalupe Cetina Gutiérrez, quien nos acompaña desde la Ciudad de México esta noche. Bienvenida, Guadalupe. Muchísimas gracias, África. Amigos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme otra vez. Pero antes de empezar, quiero agradecer a las organizadoras, en especial a Ludy Rueda, por invitarme y también por esas agradables conversaciones profundas y muy divertidas acerca de cultura que hemos tenido por teléfono. That we've had around culture over the phone. También agradecer a la gente que me está escuchando desde Fort Collins. Es una hermosa ciudad que tengo la fortuna de haber conocido hace algunos años. Y a la gente que se conecta desde México, desde diferentes partes de México, les mando un súper abrazo también. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Y ahora déjenme compartirles la presentación. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de un tema súper apasionante. La verdad es que estos temas son buenísimos. Pasaríamos horas y horas hablando, pero solo tenemos 45 minutos. Entonces vamos a entrar. Y ahora estoy recordando que tengo que hablar un poco más pausado para la traducción simultánea. Y eso es un poco preocupante para mí porque cuando yo me emociono, entonces hablo un poco más rápido. Pero bueno, vamos a empezar.
Vamos a hablar del origen y significado de los altares de Día de Muertos. Espero que se la pasen genial junto conmigo. Entonces, bueno, para empezar, pues tenemos que recordar, como platiqué la semana pasada, que la conmemoración de los muertos no solamente es un tema que funciona en México. En muchas partes del mundo se hacen celebraciones para honrar o para conmemorar a los muertos. Entonces, dentro del mundo, algunas de esas áreas que tienen tradiciones un poco similares a lo que tenemos aquí en Latinoamérica, pues tenemos a Japón, a Singapur, a Corea y a India, por ejemplo. Y dentro de Latinoamérica, obviamente, debido a la evangelización española, tenemos también celebraciones similares dentro de la tradición católica en Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Honduras y Costa Rica, entre los más importantes. Entonces, ¿cómo podemos definir el altar de muertos? Pues podemos decir que es el resultado de la combinación de las creencias religiosas prehispánicas y europeas en torno a la celebración por el regreso de nuestros muertos, de nuestros ancestros, a la cual se le han ido agregando elementos a lo largo del tiempo, en todos estos casi 480 años de posconquista. Entonces, en resumen, así como en un contexto general, ¿qué podemos decir sobre el Día de Muertos? Bueno, pues que es una celebración pública y familiar que se organiza por autoridades desde épocas prehispánicas hasta los tiempos actuales. Siempre he tenido And up until today, it's always had this two-sided approach, the familiar solemnes católicas, obviamente después de la conquista, pero que fácilmente puede sobrevivir sin ellas. Y nos estamos refiriendo específicamente a dos de estas fiestas, que es el 1 de noviembre con los fieles difuntos y el 2 de noviembre con la celebración del Día de Todos los Santos. Podemos decir que es más tradición que religión y podemos decir que es más fiesta que conmemoración. ¿Por qué? Pues como ya todos sabemos, los mexicanos hacemos fiesta por todo. Y también podemos decir que esta celebración no es estática, sino que sigue modificándose y sigue alimentándose de las distintas épocas donde se practica, ¿no? Y que todos estos elementos que se van adicionando, que se van sumando, pues reflejan el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Y como se adhieren a él, a esta práctica, como yo había dicho la semana pasada, como una bola de nieve, pues también nos van dejando, pues, pequeñas fotografías de cómo se vivía en épocas pasadas. Entonces, para poder entender el contexto de estas prácticas, tenemos que viajar en el tiempo. Otra vez, por favor, abróchense sus cinturones de viaje, porque vamos a ir otra vez hasta tiempos prehispánicos y vamos a hablar primero de Mesoamérica, el antiguo México. Entonces, ¿qué es Mesoamérica? Mesoamérica no es una región geográfica, es un área cultural que se caracteriza porque todas las culturas en esta región pues compartían, por ejemplo, la religión, la subsistencia. Todos vivían de la agricultura, de la milpa, de maíz, la calabaza, etc. Su religión era muy similar, era una religión politeísta, donde los diferentes atributos de la naturaleza eran reconocidos como dioses. Y, por ejemplo, dentro de la arquitectura, pues destaca el uso de las pirámides, ¿no? Entonces, esta región ocupa parte de Centroamérica, todo el sureste mexicano, el centro y una parte del sur de Estados Unidos. Y luego, pues ya nos vamos directamente a los elementos prehispánicos que podemos encontrar dentro de los altares tradicionales de Día de Muertos. Entonces, vamos a reconocer dentro de estos altares como elementos netamente prehispánicos a los altares, el uso del copal y la madera de ocote, los sahumadores y los braseros, las ofrendas de comida y bebida y los objetos personales de los difuntos.
el pan de amaranto y el pan de maíz, el papel picado, el agua, las flores y las frutas y la cruz de cal en el piso en algunas regiones de México. Entonces vamos a empezar por el altar. El altar, bueno, como definición, es una construcción elevada o montículo donde se celebran eventos religiosos como sacrificios u ofrendas. Y dentro de Mesoamérica, los altares fueron una cosa importantísima porque la religión era el centro de la vida de los pobladores del México antiguo. Entonces, aquí en esta fotografía completamente asombrosa, tenemos un altar prehispánico con el dios Mictlantecutli, el señor del inframundo. Esto pertenece a la cultura remojadas de la región de Mixtequilla en Veracruz. Y es completamente impresionante. Y a los lados tenemos 2 chacmoles. Todos estos son altares públicos. Y dentro de cada casa, en la antigüedad, Each home, you would also have some sort of altar. So here's another type of an ancient pre-Hispanic altar. This is en el famosísimo sitio de La Venta en Tabasco, y del lado derecho tenemos una reconstrucción de cómo los sacerdotes usaban este altar y usaban copal para santificar el lugar, ¿no? Para perfumar el lugar. Y aquí tenemos otro ejemplo de altar, que es precisamente una piedra o altar de sacrificios que pertenece a la cultura mexica y que está también reportada en el Códice Florentino a cargo de Fray Bernardino de Sahagún. Y hablando del copal, bueno, tenemos el copal, los braseros y sahumadores que van de la mano. El uso del copal fue reportado también en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, también de Sahagún, y esta resina proviene de una familia de árboles conocida como burseras, y ha sido considerado tan sagrado que se considera el alimento de los dioses. Y miren, aquí les voy a mostrar unas figurillas hechas de copal encontradas en el Templo Mayor, pertenecientes a la cultura mexica, encontradas en el Templo Mayor. Y es impresionante porque no solo tienen la figura humana, sino que además fueron decorados con incrustaciones de concha y obsidiana para simular los ojos de las figurillas. Completamente impresionante. Y bueno, en la siguiente imagen vemos 3 variantes de braseros. A la izquierda, del lado izquierdo, tenemos al dios del fuego, representado en este brasero teotihuacano, y tenemos aquí luego un brasero de la cultura mexica, y en medio tenemos un sahumador, como el que se ve a un lado, y que también fue reportado en el Códice Florentino por Sahagún. Ahora, sobre el origen del papel picado. El papel fue un recurso muy utilizado en el centro de México, ya que se obtenía de la corteza del árbol del amate. Entonces, era muy utilizado sobre todo en los ritos en torno al dios Ejecatl, el dios del viento, pero luego su uso se extendió a otros ritos. Entonces, después de la conquista, el papel amate fue sustituido por los papeles modernos, pero siempre tuvo ese significado de festividad. Y en el pasado, el papel amate era también pintado de diferentes colores, podía ser teñido y además pintado en su superficie. Entonces, siempre estaba como muy lleno de color. Entonces, aquí en esta imagen les muestro unos rollos de papel amate teñidos con diferentes colores, y a la derecha de la pantalla tenemos una escultura de una calavera teotihuacana que está decorada, bueno, esta es una escultura, pero está representando que tiene una orla de papel amate, lo cual es impresionante. Hay muchísimas deidades que usan tocados de papel amate. Y bueno, esta escultura pertenece a la colección teotihuacana del Museo Nacional de Antropología, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pasamos al siguiente elemento y tenemos los antecedentes del pan moderno, del pan de muerto. Tenemos 2 tipos de panes que son el antecedente directo
de este tipo de pan. Tenemos los panes de amaranto y los panes de maíz tostado. Los panes de amaranto son más reconocidos porque se sabe que los mexicas en el centro de México usaban el amaranto como una especie de pasta mezclado con miel de maguey y que realizaban una especie de maquetas. Y también realizaban esfinges o representaciones de dioses. Y en medio de la festividad, en un punto en específico, se comían esos panes. Y en ese momento estarían también devorando los atributos de ese dios o de esa diosa. Incluso hay unas fiestas reportadas por Sahún en torno al Popocatépetl, al volcán Popocatépetl, y se realizaban estas maquetas del volcán. Y respecto a los panes de maíz tostado, bueno, pues se sabe que los más famosos eran unos en forma de mariposa. Y lo mismo, de esta manera, ellos consumían el atributo de lo que estaban representando con las pastas de amaranto o de maíz tostado. Aquí vemos luego una imagen del Códice Florentino otra vez, donde se están reportando los cultivos de amaranto. Entonces, el amaranto era considerado sagrado, porque pues, aparte de que de todas las propiedades alimenticias, pues era para hacer las celebraciones de los dioses. Luego, respecto a las ofrendas, pues tenemos 3 clases de ofrendas en los altares. La primera es en torno a la comida, y la mejor comida para llevar son los tamales, exacto, los tamales. Y los dulces que se ponen tradicionalmente en el altar, que claro, ya han sido sustituidos a este momento con dulces ya de marca, pero antiguamente eran los dulces de calabaza, de tejocote, de nance, bueno, dependiendo de la región, el dulce. Y de beber, obviamente, porque es naturaleza humana el combo fumar, beber, eso existe en todas las culturas, en todas las épocas. Siempre tenía que haber una bebida fermentada y pues el tradicional chocolate y el atole. El atole más que nada era muchísimo más popular en todo el México antiguo. Y claro, para disfrutar, para agasajar al muerto, al difunto, pues había que poner todos sus bienes favoritos, todas las cosas que él disfrutaba. Y si se trata de difuntos niños, pues entonces habría que poner también los juguetes. Y bueno, ¿cuál es la evidencia arqueológica de esto? Pues toda la cantidad de ofrendas que se encuentran dentro de las tumbas prehispánicas, en las que podemos encontrar sobre todo las ollas, los platos llenos de comida. Tenemos estudios arqueológicos de los contenidos de los platos de las diferentes regiones y se ha encontrado que en la mayoría de los casos hubieron tamales y atole en los vasos. Eso es completamente increíble. Porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el momento, comida para llevar, en la esquina siempre atoles y tamales. Bueno, otro elemento interesantísimo es el agua. ¿Por qué? Porque el agua fue un elemento completamente crítico para el desarrollo de la vida humana y también de la alimentación, no estamos hablando de las cosechas. La evidencia de esto es que pues, no sobrevivías sin estar cerca de una fuente de agua. Todas las ciudades de una economía preindustrial, estamos hablando a nivel mundial, absolutamente todas se tuvieron que desarrollar junto a una fuente de agua, un río, un lago, lo que fuera. Y esto queda atestiguado sobre todo en el número de templos que han sobrevivido al tiempo, que eran dedicados a los dioses de la lluvia o de las fuentes de agua que brotan del suelo. Y también hay que decir que precisamente hablando de estas fuentes de agua que brotan del suelo, eran consideradas además entradas al inframundo. Tanto las cuevas como los cenotes eran considerados completamente sagrados. Y estos eran lugares donde
exclusivamente en tiempos de crisis. Entonces se hacían sacrificios humanos porque en el pasado prehispánico, déjenme decirles, el elemento más poderoso que podía mantener el universo funcionando era la vida humana, y esa, la única forma de tocar esa energía era a través de la sangre humana. Entonces, los sacrificios humanos, aprovecho a decirlo, no eran así indistintamente y de forma indiscriminada o sin motivo o solo por costumbre. Los sacrificios humanos solo se hacían en casos de muy, pero muy crítica crisis. ¿Ok? Entonces, en esos casos, pues, si se hacía, bueno, a excepción, claro, por supuesto, de la cultura mexica, que ese es otro asunto, pero ahí los sacrificios tienen que ver más por cuestiones políticas que con cuestiones religiosas. Entonces, aquí les muestro del lado izquierdo tenemos de azul al dios Tlaloc, el dios mexica, y del lado derecho al dios Chac, el dios maya de la lluvia, y en medio tenemos el famosísimo cenote de los sacrificios de Chichén Itzá en el área maya. Y bueno, luego nos vamos al siguiente elemento prehispánico y tenemos las flores y las frutas. Bueno, se cree que precisamente los olores de las flores y las frutas servían de guía para los espíritus para regresar a las casas. Y por supuesto que esto depende de la disponibilidad de las regiones, de las diferentes regiones del México antiguo. Pero hablando del centro de México, donde tenemos un clima templado y que favorece mucho una variedad de flores, aquí hay todavía tradiciones que perduran, como la elaboración de tapetes, pues son ofrendas temporales en forma de tapete de flores y semillas, y ya en tiempos modernos se le ha adicionado además el aserrín. Entonces aquí del lado izquierdo de la pantalla yo les estoy mostrando un tapete tradicional realizado por artesanos del estado de Puebla, y que también realizan estas obras maestras increíbles. Y del lado derecho de la pantalla tenemos un campo de cempasúchil, la flor tradicional asociada a los muertos en la región central, también en la costa del Golfo y en la región occidental de México. Luego aquí tenemos también asociado a las flores, en algunas regiones de México también se acostumbra poner un caminito de pétalos de cempasúchil y también alumbrado por velas. ¿Para qué? Para hacerle más fácil el camino a los difuntos para regresar. Pero tengo que decir que esto en específico ya está influenciado obviamente por la influencia católica, ¿no? Judeocristiana. Es impresionante estas estampas de México, que las he vivido en diferentes ciudades y comunidades, y es que el ambiente que se siente es completamente místico, eso tengo que decirlo. Independientemente de todos los símbolos, no es como ver algo turístico. Cuando estás ahí, se siente algo especial en el ambiente. Bueno, entonces ya regresando a los elementos, pues tenemos que los niveles de los altares, el uso del incienso, los cirios, las imágenes cristianas, el pan de muerto y los dulces de alfeñique, que finalmente evolucionaron en las calaveras de azúcar, son elementos que se introdujeron durante la colonia. Entonces, para hablar de la colonia, necesariamente tengo que volver a apuntar este asunto sobre la reinterpretación que hicieron los evangelizadores españoles. O sea, ellos llegaron y lo primero que tuvieron que hacer fue destruir los pilares de las civilizaciones que estaban conquistando, ¿no? Los ídolos, los libros, los registros, absolutamente todo lo que fuera más relevante, pero al mismo tiempo ellos necesitaron registrar para poder facilitar el control y la evangelización. Entonces, cuando ellos estaban con la gente de las diferentes culturas, obviamente ellos no copiaban de manera textual
como haría copy everything down perfectly precisely as an anthropologist would do it right now. They're like writing down, oh, exactly what everybody did. No, they were kind of interpreting it. Like, this, what is it? This is green with yellow. Okay. Okay, green with, okay, so maybe just green then. Okay, so then they would write down something else. En los reportes de los cronistas no hay realmente un dato completamente fiel a lo que fue la cultura en ese momento, sino que hay, por supuesto, una aportación, una reinterpretación de esta información. Y entonces, en estos reportes hay una proyección de los propios valores, la filosofía y la forma de entender el mundo de estos que estaban reportando. Y además, hay que recordar que no fue exactamente Fray Bernardino de Sahagún quien fue al campo a reportar, sino que tuvo informantes intermedios, entonces la información pues se va distorsionando de cierta forma, ¿no? Entonces, este asunto es, el asunto de los niveles de los altares entra en esta categoría de distorsión cultural, porque toda la evidencia arqueológica, etnohistórica, es decir, todo lo que se registró en ese momento sobre las culturas y además toda la evidencia de entrevistas posteriores, o sea, toda la información etnográfica, o sea, en resumen, todas las dimensiones de información sobre las diferentes culturas, todas apuntan a que el mundo era concebido como rumbos, los 4 rumbos, es decir, norte, sur, este y oeste. Y las culturas mesoamericanas, estos rumbos representaban diferentes tierras, pero era más bien horizontal, no vertical. Y por ejemplo, en el caso de la cultura mexica en el centro de México, esos diferentes rumbos llevaban a diferentes lugares donde la gente iba cuando moría, pero tienen que saber que la gente cuando moría no se iba a un lugar a recibir un premio o un castigo, sino más bien iban a recibir, más bien se iban al lugar dependiendo de la forma en que murieron. Si murieron de una forma ordinaria, pues se iban al Mictlán. Si morían de alguna forma relacionada con el agua, se iban al Tlalocan, el paraíso del dios del agua. Si eras un bebé, entonces te ibas a un paraíso lleno de pechos para alimentarte, y así por el estilo. Entonces, no hay evidencia absoluta de niveles verticales. El universo se entendía plano, horizontal. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esa evidencia, tenemos estos códices, tenemos el Códice Mendoza y el Fejebar y Mayer, y en la mayoría de los códices tenemos esta misma información, los 4 rumbos representados. Y esta visión de los diferentes niveles y los tantos cielos y los tantos infiernos corresponde completa y plenamente con la información que era la predominante en Europa desde el siglo XII y que se refleja, por ejemplo, en la Divina Comedia. Aquí lo que tenemos son diferentes imágenes que acompañaban la novela de la Divina Comedia. Y entonces en ellos vemos todos estos niveles circulares del cielo, la gloria, los infiernos. Entonces esto fue lo que los evangelizadores transmitieron en sus crónicas, que realmente no era de esa manera. Pero al ser incorporados, pues entonces algunos empezaron a replicar lo que se supone que era, ¿no? Empezaron a copiar, a ver, ¿cómo es un altar tradicional? Vamos a ver a Sahagún. Sahagún dice que eran tantos niveles, entonces hay que hacerlo, porque ese es el original. Pero ahorita les voy a mostrar qué pasó. Entonces aquí tenemos diferentes, del lado derecho y de la parte inferior tenemos 2 altares que son obviamente derivados de la visión del Códice Florentino. Y del lado izquierdo de la pantalla tenemos un altar de varios niveles. Les voy a decir un secreto antropológico y arqueológico. Muchas veces cuando encontramos una
algún tipo de evidencia que es difícil de explicar, generalmente los arqueólogos decimos, es ritual. Es ritual porque no sabemos qué hay detrás. Pero la verdad es que a lo largo del tiempo, de la práctica, de tratar de entender una cultura que no es la tuya, necesariamente o parcialmente, aprendes a darte cuenta que la respuesta más sencilla, la más práctica, la más pragmática, esa es la buena. Entonces, en el altar de la izquierda tenemos 3 niveles, y es porque, bueno, en un lado necesitas poner las ofrendas, y en el otro lado, en el otro nivel necesitamos poner los retratos. Entonces, los muertos, ¿cómo van a ver sus ofrendas si están en el mismo nivel? O sea, hay cosas tan sencillas como explicaciones como esas, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar ahora fotografías de altares absoluta y completamente indígenas de diferentes regiones culturales, y en ningún caso, absolutamente en ningún caso, tenemos altares de más de 2 niveles o más de 3, y en el caso de tener 2, como el de la izquierda, es por lo mismo, es que necesitamos poner la comida abajo, y en el siguiente nivel necesitamos poner las veladoras o las fotos, y lo que caracteriza estos altares indígenas son los arcos. Los arcos, en todos los casos hay arcos, en todas las regiones culturales hay los arcos. Y tienen 2 significados. Número 1 es el cielo, es la bóveda celeste. Y número 2, que yo creo que este es el más neto, es que los arcos representaban las entradas, los portales por donde viajaban los difuntos de las otras dimensiones, como el Mictlán o el Xibalbá, o donde ustedes quieran. Ahorita la que más sobrevive es eso, de decir, bueno, el altar de 2 niveles o 3 niveles está simbolizando la tierra, y la bóveda, el arco, pues el cielo, ¿no? Y también tenemos aquí otro elemento que en un principio era completamente prehispánico, pero que ahora ya cambió de significado. Otro de los fenómenos de la antropología o de la magia de la antropología es este asunto de que, bueno, como ya hablamos de los rumbos, en Mesoamérica la cruz era un símbolo que ya existía y que simbolizaba precisamente el universo. Así era como se creía que era el universo, con sus diferentes rumbos, norte, sur, este y oeste. Pero después de la conquista, ya influenciados por esta tradición judeocristiana, entonces la cruz ya vino a representar a Jesucristo, ¿no? El sacrificio de Jesús. Entonces hubo un cambio de significado. El elemento sigue estando ahí, pero el significado ya es completamente diferente. Aunque en un principio sí, como alguien preguntó en la sesión pasada, sí se trataba de resistencia y sí se trataba de enmascarar todavía las creencias nativas de Mesoamérica, pero después, pues las generaciones ya fueron asimilando estos nuevos conocimientos o nuevos significados de las cosas, ¿no? Después tenemos el incienso, los cirios y las imágenes religiosas. Todos estos elementos obviamente proceden de la religión cristiana, católica europea, la foto del difunto, la cruz salvadora, el incienso que representa la santidad y los cirios que representan la luz de Cristo, ¿no? O la luz que las ánimas necesitan ver para poder regresar. Y aquí tenemos un ejemplo de un altar completamente lleno de símbolos religiosos y de los cirios y de santos y de las ánimas y todo lo que las almas necesitan para que intercedan por ellos y puedan venir a visitarnos. Entonces, pues ya casi estamos por el final. Y vamos a hablar ahora sí del famosísimo y esperado pan de muerto, que es uno de los elementos más polémicos, porque fíjense que ahora que me puse a revisar en internet, así nada más para ver qué es lo que la gente puede encontrar, me he encontrado muchas historias que son completamente, pues hasta cierto punto lo entiendo, porque
veo que la historia más repetitiva es la famosísima historia que realmente yo no sé dónde salió, de que a las princesas les quitaban el corazón y luego las remojaban en amaranto y que los sacerdotes se lo comían. La verdad, sinceramente me produce un poco de gracia porque en este punto hay que decir que el canibalismo o la antropofagia no era absolutamente nada común, no tenemos otra vez ni evidencia arqueológica, ni evidencias de la historia, ni tampoco evidencias sobre los pueblos actuales, ni tradiciones, absolutamente nada sobre este asunto de que las princesas, el corazón de las princesas y bla, bla, bla. Entonces, por favor, no crean todo lo que ven en internet, esto no tiene ningún fundamento, pero yo creo que es más bien parte del imaginario colectivo, ¿no? Porque tienen la idea de que, mucha gente todavía hasta hoy tiene la idea de que las culturas mesoamericanas eran culturas primitivas, demoníacas, capaces de hacer cualquier atrocidad. Entonces, no, esto no tiene ningún fundamento. Y realmente el origen del pan de muerto es tan inocente, es tan dulce, tan inocente que a lo mejor, y tan sencillo, que a lo mejor resulta como un poco increíble dentro de todo el contexto de que los sacrificios y que si te comes, la gente se comía a los muertos o algo así. No, es completamente simple, es simplemente que si ustedes recuerdan, en los elementos prehispánicos, yo mencioné sobre los panes esfinge, que estos panes representan dioses y diosas y en un determinado momento de la fiesta, entonces se ingieren. Pero, y este mismo fenómeno de pensar que un pan o una comida puede captar, puede cambiar de significado y transmitir pues un atributo o una sustancia diferente, es lo mismo que ocurre con el fenómeno de la Eucaristía, a lo que se le llama transubstanciación. Entonces, es exactamente lo mismo. Pero lo que pasa es que además se fusionó, o sea, cada uno por su lado, tanto la Eucaristía católica o cristiana con este tipo de pan, es exactamente lo mismo, pero además se fusionaron. Entonces los evangelizadores lo que hicieron es, como había esta idea que fue tan común sobre las reliquias de los santos, los huesos, fragmentos de hueso, tela con sangre de los santos, ahí también se fusionó, se juntaron todos estos elementos que eran claramente cristianos y fue lo que dio origen al pan de muerto. Y donde se cruzan los huesos sobre el pan es la cruz cristiana. Así de simple, es tan sencillo que resulta increíble, es tan simple y sencillo que a lo mejor es decepcionante, pero esa es la historia del pan de muerto. Entonces aquí tenemos algunas fotografías de panes y algunas variantes, y vamos a terminar con la calavera de alfeñique, que también es otro símbolo polémico, y como lo mencioné la semana pasada, la calavera en el contexto de las sociedades del pasado, del México antiguo, no simbolizaba la muerte, sino todo lo contrario. La vida era vista como un ciclo interminable que comenzaba con tu nacimiento, vida, cese temporal de tu vida y renacimiento. La muerte como tal, como desapareces, no existía. Ese es un concepto que fue introducido a partir de la colonia y entonces el significado de la calavera cambió, pero posterior a la colonia. Entonces, vuelvo a repetir, en el México prehispánico jamás existió el culto a la muerte, porque la muerte como tal no existía. Entonces, bueno, hablando ahora de la técnica del dulce, esta es una técnica que trajeron los españoles una vez que la aprendieron probablemente de los árabes y llegó a México a través de los evangelizadores. Entonces ellos fueron los primeros que empezaron a hacer dulces con esta técnica de alfeñique, que es ahora lo más parecido que es
hacer una calavera de azúcar. O sea, fue evolucionando este dulce. Entonces, ¿qué es lo que queda entender respecto a las calaveras? Esto es importante de decir. Los dulces de Día de Muertos no tienen nada que ver con los zompantlis, no tienen nada que ver con estos varas con cráneos atravesados, porque la función de los zompantlis era algo completamente diferente, era un fin político, era un fin de imprimir terror a los enemigos o a los subordinados de los mexicas. Y el símbolo es completamente diferente. Si notan, es una calavera atravesada por un palo. Y precisamente ese atravesamiento del cráneo es lo que está rompiendo con lo que significa un cráneo dentro del contexto prehispánico. En el lado derecho tenemos la representación de una semidiosa o de las mujeres muertas en el parto que eran divinizadas y que eran representadas como una calavera. O sea, la calavera representaba el renacimiento, lo divino, la unidad de la vida, la continuidad de la vida. No para nada la muerte, es todo lo opuesto. Y bueno, para finalizar, aquí tenemos una fotografía de dulces, ya modernos, de diferentes manufacturas, de diferentes formas, colores, ingredientes. Y bueno, también podemos decir que hay otros elementos que se han añadido a lo largo del tiempo, que no es muy claro de dónde proceden, pero algunas personas consideran que los altares también deben de tener elementos de agua, aire, tierra y fuego. Y la sal, bueno, ahí podemos entender que la sal es un elemento que le da sabor a las comidas y que sin ellos los alimentos saben horrible. Entonces es algo poderoso, es algo que ha valido muchísimo a lo largo del tiempo. Entonces consideran que también los altares, ya que es una colección de simbolismos, también debería de tener la sal. Y es todo. Aquí al final pongo mi propia fotografía con el altar que me gustaría tener, con mi chocolate, con mis tamales, caballito de tequila, mi sombrero. Y con eso termino. No sé, ahora ver las preguntas. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias por compartir la pasión, la investigación y esta presentación tan maravillosa. Sí, vamos a comenzar con las preguntas que han estado mandando a las personas que nos están viendo. Tenemos varias, así que si Ludi está lista, podemos empezar. Así es, y gracias nuevamente, Guadalupe. Realmente es una investigación bellísima. Como mexicana, ¿qué puedo decir? Echarle flores a la cultura, pero sabemos que esta tradición se extiende más allá de México. En países como en Guatemala también es celebrado. Mucha gente que vive en Fort Collins nos ha comentado y compartido esas tradiciones que tienen en la celebración del Día de Muertos y es increíble ver cómo se van fusionando. Y pues le voy a dar lectura a algunas de las preguntas que tenemos en la sección de Q&A. Rosalie nos pregunta, ¿cuál es su opinión, doctora, respecto a que el Día de Muertos es netamente español, colonial y cristiano, según señala una investigadora del INA? La felicito por su ponencia. Ay, muchísimas gracias, Rosalie. Sí, lo que pasa es que hay un texto muy controvertido que salió a la luz hace algunos años, que es precisamente de la antropóloga, de la historiadora Elsa Malvido. Y es muy curioso porque ella niega por completo toda la evidencia arqueológica, es más, ni la toma en cuenta. Yo creo que ella ya falleció hace algunos años. Y yo creo que el asunto es que ella no le latía la arqueología o no la consideraba ciencia y descartó por completo. Ella coordinó un libro precisamente sobre Día de Muertos y los significados, y ella le tira con todo y dice que es completamente español, pero no, absolutamente no. Y ahí pues en esta presentación puse alguna evidencia, poquita, porque el tiempo era poco. Me hubiera gustado, hubieran visto cuántas fotos, cuántas cosas yo quería mostrar, pero dije, no se va a poder, me voy a emocionar. Entonces, no, simplemente tomar como una opinión más. Yo he leído el libro de Elsa Malvido, pero definitivamente ella no le da su lugar a la evidencia arqueológica y eso es una pena.
pero es como un caso aislado entre muchísima investigación y muchísimas posiciones al respecto. Pues investigación como la tuya es lo que trae la evidencia y el rescate de toda esta cultura tan rica que tenemos en el país. Tenemos otra pregunta. ¿El concepto del regreso de los muertos del más allá al mundo de los vivos es un concepto que manejaban las culturas prehispánicas o puede tener un origen celta? Pues de hecho sí tiene un origen celta, pero completamente independiente al origen de Mesoamérica. Es que no necesariamente tuvo que haber contactos para desarrollar las mismas ideas. Entonces, sí, esta idea sí tiene origen prehispánico y es interesante, pues, un tantito. Sí, adelante. Claro, esta idea es completamente única también en Mesoamérica, tiene paralelos en otras partes del mundo, pero definitivamente es prehispánica. Y de hecho, en Mesoamérica hay una cuestión muy interesante, como que no había una línea divisoria entre nosotros de carne y hueso y los entes espirituales. No había una división. Dentro de la vida cotidiana puedes estar conviviendo con diferentes entidades, espíritus juguetones, no podemos decir buenos o malos como ya a través de la tradición judeocristiana. No había una división y de hecho, por ejemplo, en algunos pasajes del Popol Vuh se narra cuando hay pues contactos con los muertos, con nuestros antepasados. Y es que también ahí tiene mucho que ver el asunto de que los ancestros estaban enterrados alrededor de las casas, entonces no había como una lejanía o no dejabas de percibirlos como algo cercano a ti. Y esta idea de que solo esto sucede una vez al año, eso también es influencia judeocristiana. Pero la idea de que los muertos van y vienen es completamente prehispánica. Pues qué hermoso concepto, poder regresar y conectar con los seres amados, ¿no? Definitivamente. Respecto al pan de muerto que mencionabas al principio y el pan de amaranto, ¿este se refiere a las alegrías que conocemos en México o son productos distintos? Sí, las alegrías están hechas de amaranto y miel también. Y digamos que sí es el dulce derivado de esas antiguas ofrendas hechas con el amaranto y la miel de agave y el maíz tostado. Sí son sus descendientes, pero ya, digamos, venido a menos, ¿no? Ya como que poco apreciado realmente, porque el amaranto era completamente sagrado, era para los rituales. Y pues ahora, pues ya ven, está malbaratado en todas las esquinas, eso no, no debería ser. Sí, es algo que extrañamos mucho aquí, no lo tenemos como lo vemos en México, en la ciudad de Tehuacán, que han transformado la industria del amaranto con frituras incluso, como son los churritos de amaranto, que son con un contenido nutricional mejor que los churritos comunes y corrientes. Pero sí, los extrañamos definitivamente aquí. Alejandro Ortiz te felicita por la ponencia, padrísima, yo estoy de acuerdo con él. Y pregunta, si no había diferencia entre el mundo físico vivo y el mundo espiritual, ¿existió el concepto de terror a lo sobrenatural o a la pérdida de la vida en las culturas prehispánicas? Sí, pero era un terror diferente. Y les voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan que les dije que tu castigo, o sea, cuando te morías, nadie te iba a castigar o a premiar? Eso es porque en la vida diaria tú ibas a recibir lo que te mereces. Entonces, por ejemplo, si una persona iba viajando y tenía hambre y se robaba algo de una milpa, pues era porque tenía hambre. Si agarraba algo para alimentarse, no pasa nada. Pero si ese hombre, después de que sació su hambre, empieza a guardar en su bolsa más elotes, más calabazas, etc., esa persona sabía que iba a recibir un castigo. Y en el caso de robar comida, el castigo era que le diera diarrea. Entonces,
había todo un sistema, un código de castigos para poder hacer que la gente pues cumpliera con los códigos de conducta. Entonces el terror era transgredir, romper una regla social, algo que implicara castigo a toda la comunidad, porque cuando alguien cometía una falta muy, muy grave, el castigo no era solo para él, era para toda la comunidad. Entonces por eso todos se cuidaban muchísimo de ser lo más correctos posible, porque si no, si alguien se enteraba que tú hiciste algo, aunque trataras de ocultarlo, si alguien lo sabía, entonces la comunidad se iba sobre ti porque sabían que el castigo iba a ser para todos. Entonces imagínate el terror de que te descubrieron haciendo algo impropio porque toda la comunidad iba sobre ti. Para mí, las chanclas. Sí, yo creo que ese es el nivel más grande de terror, porque sobrenatural definitivamente no. José Luis nos pregunta que si entonces los códices son interpretaciones de los conquistadores o son ancestrales de México. Lo que pasa es que los originales fueron destruidos y los originales estaban acompañados no de texto, sino de una forma especial de leerlos, que solamente habían personas especializadas en los códices, en escribirlos y en leerlos y en contar las historias. Entonces, era tradición oral, entonces muchas veces esa información no estaba literal, visualmente en el códice. Entonces, cuando los españoles empezaron a rehacer los códices, ellos hicieron anotaciones, pero mucha información original se perdió porque ya no estaban las personas que contaban esas historias. Y definitivamente, o sea, pero no lo dudo, pero ni así, que por supuesto hay interpretación vertida ahí, porque ¿quién les iba a decir, no, tienes que seguir el rigor antropológico y tienes que apuntarlo todo tal cual y luego analizar? No, esto no, para nada, o sea, era, a ver, ¿qué color es esto? Y azul, amarillo, pues entonces es verde, y entonces yo interpreto y luego la otra persona, creo que era verde fuerte, y entonces así se va haciendo el chisme. Entonces sí tiene una base en un conocimiento real, pero va teniendo también un margen de distorsión, por supuesto, porque somos humanos y eso es lo que hacemos, somos chismosos. Nos gusta. Sí. Definitivamente. Diana te felicita, excelente presentación, y pregunta, ¿es cierto que la comida de la ofrenda de muertos era repartida a la gente que pedía calaverita? Bueno, pues sí, pues de hecho aquí todavía en la Ciudad de México hay esa tradición, pero yo pienso que esa tradición fue colonial y tiene que ver con cuestiones del catolicismo, de la cristiandad, pero eso sucede todavía hoy aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en los rezos, en los velorios. Y eso no es común en todas partes de México. Aquí llegas y te dan de comer. Llegas a todas partes y te dan de comer. Y en algunas otras regiones de México no sucede de esa manera. Pero sí es verdad que este espíritu de generosidad también empapa esta celebración. Muy arraigado a la cultura mexicana, ¿no? Siempre en torno a la comida y a la bebida. Sí. Todo lo que sea posible. Nadia, gracias por acompañarnos y pregunta, ¿existía alguna idea de cómo llegaban las ánimas? Sí, pero eso también es ya colonial. O sea, más bien tiene que ver con la tradición católica, con el orden, por ejemplo, que si las ánimas murieron un mes antes, esas ánimas ya no tienen permiso de salir, o sea, de regresar este año, sino hasta el siguiente, por ejemplo. Pero ese tipo de idea, pues sí, ya tiene que ver más con la tradición cristiana. Y, por ejemplo, en algunas regiones de México, el día 31 es el día en que los niños salen a disfrutar de los regalos del altar, entonces son los que salen primero, son los niños, y después son los adultos. Pero eso también varía de región en región. Si tuvieras que escoger una región para ir a vivir la experiencia del Día de Muertos, una persona que jamás ha tenido ese acercamiento en México con esta tradición, ver los altares,
¿qué región le recomendarías visitar? Está súper difícil. Sí. No, es que de verdad es que hay cosas impresionantes, porque por ejemplo en el occidente de México, y bueno, también aquí en la región de Mixquic, pero yo sé visitar los panteones, pero de los pueblos, no en las ciudades grandes, en los pueblos, es completamente alucinante, es como viajar en el tiempo, porque pareciera que estás siglos antes. Para mí la visita a los panteones en la región de Occidente es una de las cosas más impresionantes, pero en la región maya hay un pueblo que mencioné en la presentación pasada que es una tradición que a mí me parece súper impresionante, que no solo vas y visitas a los muertos, sino que a mí se me hace como la expresión pura del amor por tus ancestros. Vas y sacas los huesos y los limpias, cada año se limpian y se visten, les hacen unos hipiles, unos vestidos, y los tienen ahí expuestos ese día, y estás allí, o sea, no sé si puedes imaginar, te imaginas tu abuela, tu tío, una persona muy querida, tu madre, tu padre, y estar conviviendo con ellos, con sus huesos, tocarlos, no sé, es algo impresionante. Eso, aunque no es tan espectacular visualmente, pero siento que es algo muy emotivo. Y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, aunque algunas de estas pues tradiciones ya son más recientes, el asunto, por ejemplo, del desfile de muertos, que ya sabemos que no es original, ya sabemos que surgió de una película, pero es algo impresionante, o sea, ver el desfile de muertos por su monumentalidad, por los colores, por la gente que participa, son tantas cosas que tampoco te diría que te lo pierdas, o sea, tampoco. Y, por ejemplo, yo estuve viviendo en Veracruz también un tiempo, y para mí algo que yo no había visto eran los senderos de velas que dirigen a las casas. Eso a mí también me súper impresionó cuando yo empecé a vivir en Papantla y me tocó ver esta época, ver cómo las calles iluminan de veladoras en las noches. No, no hay emoción que yo les pueda, no hay un icono que represente la emoción. Entonces yo diría que tómate 5 años, cada año ve una región distinta, ve al occidente, ve a la costa del Golfo, ve al área maya, ve al centro. Es que cada región tiene su propio encanto. Ya nos tocará hacer una investigación más a fondo de mercado. Pues gracias por esa respuesta tan extensa y de acuerdo contigo. África pregunta, hablabas del pan de muerto, que hay algunas ideas que no concuerdan con lo que es. ¿Y sabes de algunas otras ideas equivocadas que son comunes para el Día de Muertos y cómo piensas cómo piensas que surgieron? Pues la idea mucho más distorsionada, lo que me parece así como la blasfemia o la aberración del Día de Muertos, para mí es el culto a la Santa Muerte, porque no tiene absolutamente nada que ver en un inicio, o sea, como ya vimos en la presentación, el símbolo de la muerte, de la calavera cambió con el tiempo, pero a la muerte, digamos, pero a una muerte alegre, no una muerte mexicana, que no es la muerte que se ve en otros países o en otras regiones. Pero asociarlo con el culto a la Santa Muerte, que ahí la muerte ya se ve como una entidad, que ya se asocia a, pues a cultos o a ritos un poco oscuros, podemos decirle, para mí es la distorsión más grande, pero tengo que decirlo otra vez, como dije la vez pasada, son elementos que se van pegando y ya empiezan a formar parte del colectivo. Entonces ya la gente lo va asociando, aunque ese no era el significado original, pero pues se va asociando. Y no dudo que en un futuro este elemento cobre mayor fuerza o pues que ya se adhiera de forma definitiva, ¿no? Ahorita como que se mantiene un poquito al margen, pero para muchas personas es eso, ¿no? De que es que el Día de Muertos es culto a la muerte porque tenemos calaveras, porque tenemos cráneos o algo. Entonces, para mí, esa es la distorsión peor. Y la segunda es pensar que también está asociado a los zompantlis o a los sacrificios, ¿no? Como también ya expliqué, no tiene nada que ver. Es como, a lo mejor va a ser un ejemplo muy burdo y muy asqueroso, pero
no sé si han visto las libretas que están de moda, que tienen una caquita feliz, una caca feliz. Pues es eso, es lo mismo. O sea, ¿quién, a poco porque lo ponemos en una libreta, o sea, ya adoramos ese tipo de cosa, ¿no? Pero sin embargo está de moda y podemos tener diferentes objetos con diferentes significados y los significados varían dependiendo del contexto. Entonces, pues puede tener diferentes significados, pero pues no tiene mucho que ver ahí. Gracias, Guadalupe. Son 8:06. Nos pasamos un poquito del tiempo. Se quedan varias preguntas aquí, tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas. Si le puedo pedir a mi compañera África si puedes tomar unas fotos de esos chats para molestarte más adelante, Guadalupe, y compartir estas respuestas a través de nuestras redes sociales. Nuevamente, vamos a tener otros eventos relacionados con el Día de Muertos. Les pedimos que consulten nuestro calendario de eventos en www.puertolibraries.org para más información. Y nuevamente agradecerte, Guadalupe, agradecer a nuestra audiencia, a nuestro intérprete. Voy a invitar a África para que también nos ayude con esta despedida. Poco más que decir, Guadalupe. Muchísimas gracias, Ludi, por liderar la sesión de preguntas y respuestas. He tomado fotos de las preguntas que se nos han quedado colgadas y molestaremos a Guadalupe un poquito más para que nos dé esas respuestas. Y muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a Ali, nuestra intérprete. Me llega información de primera mano que ha hecho un trabajo espectacular. Así que nada, si alguien más tiene algo más que decir, si no, buenas noches y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.